Nuestra siguiente conferencista es la maestra Marisela González Félix. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente colabora en el Instituto de Investigaciones Culturales y IEC Museo. Su campo de estudio ha sido la historia social y la historia oral. Su área particular de interés ha sido los inmigrantes chinos, la historia de la Universidad Autónoma de Baja California y las élites empresariales en Baja California. Recibió la medalla Mexicali Centenario por haber obtenido el primer lugar en el género de ensayo histórico. El tema que va a desarrollar se intitula Tensión y negociación entre la élite económica y la élite política en la frontera norte de Baja California de 1940 a 1970. Adelante, maestra. Pues buenas tardes. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento a la Sociedad de Historia Centenario Mexicali por la invitación para participar en este primer congreso de historia regional que tuvieron a bien organizar. Es para mí un honor participar con el trabajo que hemos estado desarrollando más recientemente sobre las tensiones y negociaciones entre la élite económica y la élite política en Baja California. Sé que todos ustedes pues han estado desde muy temprano. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo digamos, lo más breve y conciso en esta presentación. Quisiera, en primer lugar, señalar que este trabajo se encuentra, digamos que es parte de un trabajo más amplio que es la tesis doctoral que he estado desarrollando. Se trata básicamente de ubicar el proceso de la trayectoria empresarial de un prominente empresario, Mario Hernández Maytorena, a lo largo de 1940 a 1970. Es importante señalar que el trabajo pretende enfocar una década que es la década de 1960, que fue una década de grandes tensiones políticas entre ambas élites, ocasionada, vaya, desde mucho tiempo atrás por una, digamos, una confrontación, digámoslo así, entre dos procesos que ocurrían a nivel regional y a nivel nacional. Tenemos por un lado todo este periodo de 1940 a 1970, la vigencia de la zona libre de Baja California, y por otro lado tenemos también la vigencia de una política económica conocida como de sustitución de importaciones. Ambas políticas obviamente confluyen en este escenario de Baja California y entran, por supuesto, a generar un conjunto de tensiones, que es un poco lo que vamos a tratar aquí, y obviamente tensiones que se expresan en el campo de las élites, particularmente las élites económicas y políticas. Aquí tenemos una fotografía de izquierda a derecha, tenemos a Frangar Jameson, luego le sigue Mario Hernández Maytorena y tenemos a su hijo. Es importante señalar que para esta fotografía es de 1965 aproximadamente. Para este momento Mario Hernández Maytorena se había constituido en un prominente empresario de Baja California, vinculado entre otros con empresarios de California, empresarios de la industria automotriz y de la industria de la aviación.
La trayectoria empresarial que tenía hasta este momento Mario Hernández Maytorena había sido bastante próspera porque se había desarrollado en el contexto precisamente de la zona libre, pero también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Sin duda, la coyuntura bélica fue una coyuntura muy propicia para formar riqueza en el caso particular de los empresarios de esta región. Además, para este momento también Mario Hernández Maytorena desde 1948 él ya participaba, de hecho empezó a participar políticamente en esta fecha, y más tarde, hacia 1959, él va a participar fundando y dirigiendo diferentes organismos como la Canaco, la Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial. Es importante señalar, y me parece muy interesante la presentación del doctor Max Calvillo, porque de alguna manera él presenta, digamos, un poco el contexto de las principales cabezas de los líderes revolucionarios de la época. Quisiera señalar aquí que el antecedente de Mario Hernández Maytorena se encuentra localizado justo en Sonora, y para poder entender tanto a Mario Hernández como a la red la red de empresarios en la que participaba, es importante remitirse a su zona de origen, que es precisamente Sonora. En esta fotografía vemos, aquí tenemos a Álvaro Obregón, tenemos a Abelardo Rodríguez, y él es Manuel Hernández Gándara, es el papá de Mario Hernández Maytorena. Acá tenemos a Luisa Maytorena Tapia. Es importante señalar que la mamá de Mario Hernández, Luisa Maytorena Tapia, era hermana de José María Maytorena Tapia, quien fuera gobernador de Sonora en 1911 en la etapa maderista. Recordemos que es muy importante ubicar que los Maytorena eran considerados el grupo económico más relevante del puerto de Guaymas en todo este periodo por sus cadenas de haciendas en toda esta región. Pero además el apellido Maytorena en Sonora, además de ser reconocidos por el poder y la riqueza que tenían entonces, eran todavía más reconocidos por la dimensión emblemática que significaba su permanente oposición a todo la etapa porfirista, porque los Maytorenas son de origen, son inmigrantes vascos que llegaron a la zona de Sonora desde 1789, pero en toda la época del porfiriato, dominada en el caso particular de Sonora por el triunviratum de Corral, Izabal y Luis de Torres, fueron prácticamente los Maytorena los que se opusieron a los dominios de los porfiristas en todo este periodo. De manera que cuando José María Tapia, hermano de Luisa Maytorena Tapia, madre de Mario Hernández, finalmente llega a la gubernatura en 1911 en la etapa maderista y se alía con Francisco Villa. Una vez que se viene el triunfo, digamos, del segmento de los líderes sonorenses encabezados por Obregón, Calles y también, bueno, Abelardo Rodríguez, que forma parte de esta red, obviamente va a haber un proceso de gran tensión entre estas fuerzas del segmento de la élite revolucionaria triunfante de la Revolución Mexicana
frente a los Maytorena. Y es así que los Maytorena terminan exiliados en este proceso. Pierden, de hecho, es de los pocos generales en el país que pierde buena parte de su fortuna en el movimiento de la Revolución Mexicana, porque los cabezas del movimiento de la Revolución Mexicana como Obregón, Calles y Abelardo Herrera Rodríguez sufrieron un proceso exactamente inverso. O sea, fue a partir del proceso de la Revolución Mexicana que formaron sus fortunas. El caso de Maytorena, de los Maytorena, ahí justamente empieza su caída y su expulsión del país, luego de haber participado al lado de las fuerzas maitorenistas, de las fuerzas villistas, perdón, pues básicamente de Villa y de Madero, ¿no? Entonces terminan saliendo de la zona de Sonora. Es importante decir también aquí que en ese momento, cuando ellos salen, en 1916, el esposo de Luisa Maytorena, Manuel Hernández Gándara, tenía un rancho ganadero en esta zona de Sonora, y obviamente cuando él sale, prácticamente el rancho ganadero también lo pierde, y ese rancho ganadero queda en manos de precisamente de Francisco S. Elías, que es familiar de Plutarco Elías Calles. Bien, en 1918, primero migran de Sonora, migran a Douglas, y ahí en Douglas Manuel Hernández Gándara empieza a desarrollar esta parte de su rancho ganadero que finalmente termina perdiendo, y será en 1918 que Manuel Hernández Gándara llegará a la zona de Calexico, California, y también a la región de Mexicali. En 1918, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, hemos localizado los primeros negocios de Manuel Hernández Gándara, fundando precisamente la Estrella Azul. La Estrella Azul, su acta constitutiva es de 1918, pero esta Estrella Azul era un negocio de comercialización de ropa que lo desarrolló conjuntamente con un señor Villarreal, pero la sociedad Centra S.A., que dio origen a la compañía Estrella Azul, pronto se disolvió, y entonces Manuel Hernández Gándara comenzó a explorar la idea de emprender un negocio que sería en 1924 una compañía naviera, que también no me voy a detener mucho en este negocio, pero también tiene una suerte semejante al negocio de la Estrella Azul, porque también terminó disolviéndose. Aproximadamente para 1929, 1930, parece ser que la Estrella Azul se incendió, la primera Estrella Azul, ¿verdad? La primera Estrella Azul se incendió, y es así que Manuel Hernández Gándara, pues frente al desastre del incendio de su empresa, decide trasladarse a la zona de Tijuana a probar suerte. Allá emprende el que se le conoce como el Banco de la Baja California. El Banco de la Baja California lo inaugura en 1932, pero por esa fecha todavía tenía Abelardo L. Rodríguez, bueno, ya vemos que Abelardo L. Rodríguez había sido gobernador de Baja California de 1923 al 29. Para 1934, Abelardo Rodríguez, pues obviamente todavía tenía importantes negocios y grandes intereses en la zona, grandes intereses económicos en la zona. Entre otros tenía el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico estaba pues establecido, la sede principal en la zona de Tijuana. Cuando Manuel Hernández Gándara abre el Banco de la Baja California en Tijuana, pues se enfrenta a una competencia terrible,
frente al grupo de Abelardo L. Rodríguez, que dominaba en el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, de acuerdo con las actas notariales, participaban diferentes socios accionistas, entre los que se encontraban precisamente Abelardo L. Rodríguez, Baron Long, Raige Bowman, Ignacio Arturo Guajardo, el papá de Ignacio Arturo Guajardo Esquer, es Ignacio Arturo Guajardo García. Se encontraban estos socios accionistas y bueno, frente a la inauguración del Banco de la Baja California, el Banco del Pacífico desata una serie de actividades que obligan al Banco de la Baja California a cerrar. Definen una serie de estrategias, entre las que, por ejemplo, destacan que todos los cajeros y operadores del Banco de la Baja California, preparados y formados y capacitados por Manuel Hernández Gándara, finalmente van a parar al Banco del Pacífico, porque el Banco del Pacífico les ofrece mayor sueldo, y entonces hay una serie de estrategias del Banco del Pacífico que provoca finalmente el cierre del Banco de la Baja California de Manuel Hernández Gándara en 1934. Una vez que, bueno, hay que decir que en este negocio en el que pierde Manuel Hernández Gándara, pierde una cantidad de $200,000, de acuerdo con la documentación que hemos localizado. Entonces, prácticamente, pues es una historia bastante compleja, la historia del papá de Mario Hernández. Finalmente regresa de Tijuana y intenta abrir nuevamente la Estrella Azul aquí en Mexicali. Finalmente lo logra, abre la Estrella Azul. De hecho, toda la familia tiene que trabajar en ese empeño, todas las hermanas de Mario Hernández, la esposa y obviamente el propio Manuel Hernández Gándara, toda la familia se dedica a este empeño, pero no bien había logrado un empuje importante la Estrella Azul en esta nueva reapertura, cuando en 1938 Manuel Hernández Gándara fallece. Tenemos pues aquí una historia del fracaso empresarial del padre de Mario Hernández Maytorena. De modo que Mario Hernández va a participar activamente, va a emprender una serie de negocios desde muy joven. De hecho, desde los 18 años participaba con su papá en las actividades de los negocios que él tenía, y en 1922, cuando fallece Manuel Hernández Gándara, pues Mario Hernández era el único hijo varón, de manera que él se hizo cargo pues de la poca herencia, en este caso, que había dejado su padre en el negocio Centra, o en la razón social Centra, que para esa época, estamos hablando de 1934, la compañía tenía un capital social de 10,000 pesos. Entonces, Mario Hernández va poco antes de quedar al frente de la empresa Centra, o la Estrella Azul, Mario Hernández había desarrollado una serie de negocios, entre otros el comercio de pieles, en el marco primero desarrolló un negocio de lo que se le conocía como casas de cambio, pero en realidad no eran casas de cambio. Mario Hernández realizaba operaciones de compra-venta de dólares y de pesos, y los vendía en diferentes comercios y diferentes negocios, y entonces estas operaciones cambiarias le permitían obtener, como ahora en las casas de cambio, pues recursos a partir de la diferencia del tipo de cambio. Es así que en una de las primeras devaluaciones, si no mal no recuerdo, que fue en el 34,
que obtiene una cantidad importante de dinero porque, aunque pequeño su capital para entonces, se dobla por el efecto de la devaluación de la moneda. Más tarde, él va a emprender una serie de negocios con motivo del estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, una serie de negocios vinculados con la venta de piel a empresas californianas, en particular a la empresa Bissinger en Estados Unidos. Pero es hasta 1948 que Mario Hernández Maytorena comienza a participar políticamente en Baja California. Es importante subrayar aquí que todo este periodo de 1940 a 1970 es conocido normalmente en México como, digamos, la luna de miel entre empresarios y políticos. Se supone que durante 1940 a 1970 los empresarios y políticos caminaban muy de la mano y se apapachaban mucho, de manera que se le considera como una etapa como de la luna de miel entre ambas, digamos, élites. Cierto es que dentro de, bueno, a partir de la realización de varios estudios sobre las élites empresariales, hemos estado identificando que, bueno, parece que nos hace falta mucho más desarrollar estudios en esta línea para poder identificar los procesos de tensión que se vivió durante este periodo. De hecho, en 1948, cuando empieza a participar Mario Hernández Maytorena, se va a enfrentar a una situación de gran tensión porque para entonces debemos recordar que estaba como gobernador ya ahora de Sonora, Abelardo L. Rodríguez. Toda la década de los 40, Abelardo L. Rodríguez y pues curiosamente la gran mayoría de los gobernadores previo a la década de los 40 y durante la década de los 40, esto es desde las gubernaturas de Sonora, en cuyo frente o al frente de cuyo gobierno se encontraron, por ejemplo, en algún momento Corral, el gobernador Corral y otros gobernadores como sería el propio Abelardo en 1948, que es cuando es el año en que termina su periodo de gobierno en Sonora, y a él le sucede Ignacio Soto, y también está la gubernatura de Francisco S. Elías. Es importante mencionar que la sucesión de los periodos gubernamentales de estos gobernantes que he mencionado es continua a lo largo de esta década, poco antes de la década de los 40 y durante la década de los 40. Este grupo o esta red, este grupo que es considerado como una red económica porque fueron gobernadores todos ellos de Sonora, pero al mismo tiempo todos ellos tenían en un directorio cruzado de negocios diferentes participaciones como accionistas de manera colectiva. Entonces, en 1948, cuando Mario Hernández Maytorena apenas pues inicia, para entonces él todavía estaba muy jovencito, pero se inicia pues con un proceso muy difícil de participación política porque pues digamos que se empieza a enfrentar con los políticos de las grandes ligas y tenemos para ese momento a Alfonso García González, que gobierna Baja California de 1948 a 1952, quien también participaba como integrante en diversos negocios de los gobernadores que he mencionado atrás. Entonces, era un grupo bastante importante, de manera que en 1948 el gobernador García González va a apoyar precisamente a un prominente ganadero de Sonora
que es conocido como, que es de apellido Cubillas, Z. Cubillas. Y bueno, hay que decir que Enrique Cubillas también había sido gobernador de Sonora y también formaba parte de este grupo que mencioné, que ya no lo repito porque está bastante amplio la red de empresarios. Pero lo que hay que señalar aquí, que es relevante, es que el gobernador García González entregó la concesión de la introducción de ganado a Baja California a los Cubilla. Y entonces eso obviamente le repercutió de manera negativa para los ganaderos de la región, por supuesto. Entre los que se encontraban, por supuesto, Mario Hernández Maytorena y una cantidad importante de cerca de 25 ganaderos que había por la época, que por razones de tiempo no voy a mencionar. Para entonces, los Gallego Lugo dominaban el mercado de las pieles junto con Mario Hernández Maytorena. De manera que los ganaderos del territorio norte de Baja California van a enfrentar una situación de gran dificultad porque precisamente Alfonso García González, como integrante del grupo de Abelardo Rodríguez, pues entregó la concesión de introducción de ganado a Manuel Z. Cubillas. De hecho, Manuel Z. Cubillas ofreció al gobernador el pago de 25 pesos por cada cabeza de ganado que introdujera de la región de Sonora. De manera que, pues, todo ese periodo, prácticamente los ganaderos del territorio norte de la Baja California, pues, van a estar en una gran tensión por la concesión que se les había entregado a este grupo y, por supuesto, porque finalmente se instauró lo que se conoció como el monopolio de Manuel Z. Cubilla y Remigio Aguilar. Aquí tenemos algunos de los negocios de Mario Hernández Maytorena durante 1940-1965. Esta información la hemos obtenido del Archivo General, perdón, del Archivo General de Notarías y del Archivo del Registro Público de la Propiedad de aquí de Mexicali. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos que para 1940, bueno, el papá de Mario Hernández le entregó con 10,000 pesos de capital en 1938, luego de su fallecimiento, la empresa Centra. Para 1940, Mario Hernández, junto con Luisa Maytorena Tapia, que es su mamá, quienes encabezaron pues todas las empresas de este periodo, que eran empresas propiamente familiares, pues van a empezar a crecer. Lo que me interesa aquí mencionar, bueno, por un lado que vean el conjunto de empresas, cómo van diversificándose, la Sociedad Mercantil Norteña, Motores de Mexicali, la Compañía Productora de Hielo, que se funda en el 50, la Estrella de Peñasco, que se funda en el 52, Manufacturera de Plástico en el 54, la Compañía de Hielo Alaska en el 55, y Fomento y Promoción, que ya es del 64, junto con la Ferretería Estrella Azul también. Como lo que me interesa mencionar aquí es que entre 1964, no sé si se alcance a ver, pero en el lustro del 1960 a 1965, Mario Hernández Maytorena había logrado reunir aproximadamente, de acuerdo con los registros notariales, los registros del capital social que se aparecen en las actas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Mario Hernández Maytorena había logrado reunir una cifra de aproximadamente 81 millones de pesos. En ese contexto es importante, estamos hablando ya de la década del primer lustro, de 1960 a 1965, es importante decir que justo en este periodo, en este primer lustro, el gobierno federal mexicano desarrolló una serie de medidas que atentaron directamente contra la dinámica de la zona libre de la región.
Es así como ahora con lo del 16% del impuesto, por ejemplo, a la frontera. Pero bueno, lo que quiero señalar es que justo en enero de 1960, bueno, en enero de 1965 hace crisis todo este primer lustro que corre del 1960 a 1965, en donde el gobierno federal había llevado a cabo un conjunto de restricciones a la internación de los productos que en este caso eran de procedencia de Estados Unidos, para que entraban a la zona libre de Baja California. Cerca de 500 artículos en este corto periodo fueron restringidos, lo que obviamente impactó económicamente a la región. Pero es en enero de 1965 que el gobierno federal decide cancelar la importación de autos. Es precisamente en ese contexto, para este momento, Mario Hernández Maytorena dominaba aproximadamente el 80% del mercado automotriz de Baja California, incluyendo una zona parcial de Sonora. Entonces es importante señalar que a partir de este momento la participación política, por supuesto, va a estar muy centrada en la defensa de la zona libre y obviamente la defensa de la prosperidad de sus negocios que era posible a partir de la vigencia de esta zona libre. Pero también llama la atención que justo también en enero, cuando el gobierno federal decide aplicar estas medidas restrictivas a la importación de autos, también en enero coincide, y ahí es donde está el problema principal en esta parte del proceso, de esta tensión tan fuerte entre la élite política y la élite económica, que coincide que en enero de 1965 inicia el proceso electoral por medio del cual se van a renovar los cargos de gobernador de Baja California, de presidencias municipales, de senadurías, de regidurías y de diputaciones. Entonces, y además estaba la amenaza, bueno, no amenaza, sino el hecho de que para 1966 estaba previsto que la zona libre sería clausurada. Entonces estaba todo ese contexto que generó pues un ambiente entre los empresarios de la época de gran alarma, pesimismo y presentimiento de que la zona libre estaba propiamente agonizando. De hecho, aquí podemos ver algunos de los titulares de la época, por ejemplo, incluso por ejemplo, SOS Baja Californiano a las autoridades de la Federación. Parecen los titulares de hoy, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Entonces, bueno, la importación de alimentos detenida, el problema de que no se aprovecha el régimen de zona libre, en fin, ¿no? Y todas las mutilaciones. Entonces, ese era el clima que había, ¿no? Justo en enero de 1965 también es cuando Mario Hernández Maytorena decide comprar La Voz de la Frontera. Ese año de 1965, La Voz, hay que decir que para este año La Voz de la Frontera contaba con una tecnología de punta. De hecho, utilizaba el equipo conocido como offset y se distinguía porque utilizaba la tinta en color. Era la imprenta de La Voz de la Frontera de esta época, era reconocida a nivel de América Latina porque la prensa en esa época no utilizaba el color. De manera que la tecnología de punta que utilizaba la prensa causaba gran admiración y respeto para la época. Hay que decir que también teníamos en Baja California el Mexicano, pero el Mexicano de entonces, no sé si ahora también sucede lo mismo, pero el Mexicano de entonces era un periódico totalmente progobiernista. Y entonces Mario Hernández, frente a todo este contexto que mencioné anteriormente, decide comprar la prensa frente a la situación de la zona libre, pero sobre todo
frente al hecho de que la gran mayoría de los empresarios de Baja California y bueno, de la política de la época, era de conocimiento público que lo más seguro es que el gobernador que se fuera a designar para Baja California sería José Ricardi Tirado. José Ricardi Tirado había sido diputado era senador, bueno, por Puebla, durante, de hecho, 3 legislaturas, de 1946 a 1961 fue senador. Y bueno, la trayectoria de él, bueno, en un momento fue diputado, precisamente previo al lanzamiento a la gubernatura, él ocupó un cargo de diputado de Baja California, precisamente porque era el camino tradicional para que llegaran o arribaran a la gubernatura de la Baja California. Ricardi Tirado era un personaje de los principales del diazordacismo de la época, ¿no? Entonces, es importante señalar que por supuesto el grupo de Mario Hernández Maytorena estaba en total desacuerdo de que ese fuera el candidato para la gubernatura de Baja California, y por esa razón adquirieron La Voz de la Frontera, para participar políticamente en el proceso electoral de 1965. Es impresionante leer la época, leer la prensa, especialmente de La Voz de la Frontera de esa época. Para entonces hay que decir que el grupo de Mario Hernández llevó a la dirección y a la subdirección del periódico La Voz de la Frontera a Ricardo Díaz Todt y a Jesús Blanco Ornelas. Aquí tenemos a Mario Hernández. Hay que decir que los columnistas, los editorialistas, el propio director y el subdirector del periódico La Voz de la Frontera eran gente tremendamente preparada en términos de relaciones relaciones públicas a nivel nacional y a nivel internacional. Era un grupo muy calificado de periodistas el que existía para la época. Es así que hay que señalar que al dar inicio el proceso electoral de 1965, esto ocurre en el contexto de una amplia reforma electoral, una amplia reforma política al interior del PRI, dirigida principalmente por Carlos Alberto Madrazo. Carlos Alberto Madrazo quería llevar a cabo una importante reforma al interior, reforma que incluso se le conocía como reforma democrática al interior del PRI, que debió de haber tenido mucho de reforma democrática, porque justamente en la historia del partido oficial, como todos sabemos, hay prácticamente como 2 grandes líderes del partido del PRI. Uno es precisamente Madrazo y el otro es Colosio. A los 2 los mataron por intentar hacer una reforma democrática al interior del PRI, todo parece indicar, eso habrá que indagarlo. Pero lo cierto es que para esa época esta reforma política al interior del PRI buscaba, entre otras, que no prevaleciera en el proceso electoral de Baja California la tradicional política priista de la política que conocemos como la política del dedazo, número 1, y la política del silencio del PRI. Entonces, Carlos Alberto Madrazo estaba empeñado en que no se decidiera por esta ruta, la ruta del dedazo, esto es a través de la federación directamente, sino que fuera un proceso del propio PRI, al interior del PRI, ¿no? En ese contexto, hay que señalar que hubo grandes participaciones
de las importantes participaciones de los empresarios que supieron verdaderamente aprovechar esta reforma esta reforma impulsada por Carlos Alberto Madrazo. Aquí hay que señalar que, para empezar, una de las estrategias del grupo que dirigía La Voz de la Frontera, que era propiedad de Mario Hernández Maytorena y el grupo de la red de colaboradores que tenía, aquí tenemos, por ejemplo, al dirigente nacional del PAN, y entre otros está Héctor Terán. Acá abajo tenemos al propio Carlos Alberto Madrazo, y acá a Lauro Ortega, que fue también secretario de organización del PRI en esa época. Como ven, a todos les están haciendo la demostración de la tecnología de punta del periódico. Hay que decir que fue una estrategia bastante interesante, porque las rotativas y la prensa de La Voz de la Frontera se convirtió en el búnker del proceso electoral de Baja California. Ahí es donde el grupo se vinculó con líderes nacionales, incluso vinieron empresarios californianos visitando esta zona, establecieron vínculos muy interesantes para la época. El periódico La Voz de la Frontera, fíjense que aquí sucedió algo muy interesante, algo que pues todavía quisiéramos a veces tener un poquito de esto en el presente. A mí me parece muy interesante la estrategia política que se diseñó por parte del grupo de La Voz de la Frontera para el proceso electoral de 1965. En principio hay que señalar que fue que la Voz de la Frontera llevó a cabo una encuesta política. De hecho, hicieron una lista a lo largo de todo el proceso electoral, que fue de enero a junio-julio del 65, llevaron a cabo una encuesta política día con día, y es increíble la cantidad de personas que ellos entrevistaron, y de hecho hicieron una lista de los 500 posibles candidatos a la gubernatura de Baja California, y armaron los currículums de cada uno de los candidatos. Además de todo, hicieron que todos los sectores sociales participaran emitiendo su opinión en esta presentación de candidatos. Hay que señalar que también los hicieron que presentaran los programas de gobierno a los candidatos a la gubernatura. O sea, fue verdaderamente un trabajo bastante bien organizado. Hay que decir que también en este proceso electoral, la campaña orquestada por La Voz de la Frontera insistía mucho en que el candidato a gobernador fuera honrado, capaz y de gran arraigo. ¿Sí? ¿Se fijan? Fuera honrado, capaz y de gran arraigo. Entonces, entonces, bueno, lo de gran arraigo ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque estaban luchando precisamente contra José Ricardi Tirado, que era oriundo de Puebla. Lo de honrado y capaz, bueno, todos ya sabemos por qué. Ahora, hay que decir que todo marchaba viento en popa cuando justo el 23 de enero del 65, recordemos que inició todo este proceso en los primeros días de enero, grupos de Tijuana lanzaron a José Ricardi Tirado como candidato a la gubernatura. Se adelantaron justamente al proceso. La cabeza del movimiento del grupo de Tijuana que lanzó a José Ricardi Tirado como candidato a la gubernatura era José María Rodríguez Mérida, quien era justamente sobrino de Abelardo L. Rodríguez. Bueno, perdón, es
Bueno, era porque estoy diciendo de esta época, ¿no? Bueno, pero perdón, sigue siendo. Bueno, lo interesante aquí, y como decía desde el principio, es que aquí entran precisamente en tensión estos dos grupos que tienen su origen en Sonora, la red de empresarios y políticos encabezada por Abelardo L. Rodríguez y en este caso la red de empresarios encabezada por Mario Hernández Maytorena. Entran justamente en tensión y hay que decir que aquí el gran problema es que la cabeza de la red de Abelardo Rodríguez es que ellos alternaban entre la política y los negocios y ya vimos toda la cadena de gobernantes que estuvieron en el poder y obviamente las implicaciones económicas que esto significaba de las entregas de las concesiones y de todos estos digamos ganancias pues que podían obtener. El punto es que José María Rodríguez Mérida es la cabeza de el lanzamiento del senador José Ricardi Tirado. Otra vez. Bueno, hay que decir que se dice que en este periodo, lo mencionaba al principio, del 40 al 70, es considerado como la luna de miel entre empresarios y políticos porque se decía que los empresarios no participaban en política. En principio porque, bueno, el partido oficial no tenía un sector empresarial como parte de su propio organismo institucional. Y entonces, frente a esta situación, los empresarios de Baja California lo que hicieron para poder participar en el proceso electoral del 65 fue que como no había un sector precisamente de empresarios al interior del PRI, lo que hicieron es que en el marco de la reforma democrática de Carlos Alberto Madrazo, resulta que se afiliaron al PRI, a la CNOP, más de 300 aproximadamente. Entonces, para desde ahí obviamente estar participando en el movimiento político electoral de ese momento. Pero obviamente estaban muy desesperados con el lanzamiento de José Ricardi Tirado. De hecho, uno de los artículos de la editorial llama mucho la atención. Si ustedes observan, dice, es la editorial del periódico. Recordemos que el editorial pues es la voz cantante, digamos, directa del periódico y en este caso pues el periódico era propiedad de Mario Hernández. Entonces hay este señalamiento que dice, viene toda una disquisición acá arriba, pero lo que quiero subrayar es esta parte, dice, sin embargo, el problema no será grave ni tendrá consecuencias perjudiciales para el partido ni para la ciudadanía en general, si como anunció el licenciado Madrazo, la nueva tónica es efectivamente nueva y la comprenden no nada más él y el Comité Nacional. Esa nueva tónica, que en rigor es solo la democracia, tiene que ser entendida también y llevada a la práctica por los cuadros estatales y municipales. Justamente se estaba refiriendo pues a el lanzamiento que había hecho José María Rodríguez Mérida y cuestionaban, pues estaban llamando la atención del líder nacional del PRI para que pusiera en el riel a los cuadros estatales de Baja California. Es así que inmediatamente después de la publicación de este editorial, hay que decir que José María Rodríguez Mérida, en su calidad de presidente de Fuerzas Revolucionarias de México, es que lanzó a José Ricardi Tirado. Pero después de la editorial esta a la que hice mención hace un momento, el FUREME nacional, Fuerzas Revolucionarias de México nacional, desconoce a José María Rodríguez Mérida.
Y obviamente se genera un clima de dimes y diretes y de tensión entre el Comité Estatal del FUREME y el Comité y la Dirección Nacional del FUREME. Finalmente lo destituyen el Comité Nacional de Fuerzas Revolucionarias Mexicanas y bueno, sale un titular ahí de que dice que el Comité Estatal del FUREME rompe relaciones. Lo cierto es que se rompieron las relaciones entre el nacional y el estatal precisamente por ese acto, digamos, de desobediencia política de haberse salido del marco del protocolo que en este caso Carlos Alberto Madrazo estaba desarrollando y que obviamente los empresarios tenían interés en que se cumpliera a pie juntillas. Y en ese sentido, en este proceso de fricciones en esta situación, empieza La Voz de la Frontera a darle voz precisamente, entre otras, al PAN, que por entonces impugnaba, y bueno, está toda la figura de Salvador Rosas Magallón en esa época, y que impugnaban al PAN, impugnaban la medida del lanzamiento de José Ricardo Tirado, sobre todo, al menos dentro de una serie de entrevistas que yo he realizado con diferentes empresarios en Baja California y bueno, sin duda con don Mario Hernández Maitorena en su época, que en paz descanse, ellos hacen ver que pues era una situación de gran dificultad realmente, porque ellos no querían que José Ricardo Tirado, ellos argumentaban que no querían que Ricardo Tirado llegara a la gubernatura, pues entre otras porque era una persona de la federación que no conocía la región, pero también ellos expresan tener mucho miedo porque tenían conocimiento de que José Ricardo Tirado había sido autor intelectual de 2 asesinatos en Puebla. Entonces ellos temían por su vida en realidad. Más adelante vamos a decir en qué situación de alto riesgo se pusieron, y realmente en ese periodo ellos temían por su vida, y más adelante también hubo otro proceso electoral en el que también temieron por su vida, que fue en el 1971 con el lanzamiento de 76, de Cuenca Díaz, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en ese contexto de fricción entre el FUREME nacional y el FUREME local, empiezan a salir una serie de titulares de abierta oposición a la candidatura, en el que participa el PAN y el Partido Comunista Mexicano de la época. Bueno, seguimos. Para entonces estaba prevista que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI llegara en marzo. Entre tanto, hay que señalar que Juan Malagamba Moreno era un licenciado que por entonces publicó una serie de oficios que había sustraído de la oficina de gobierno. Acuérdense que en aquel entonces estaba Gustavo Abanel Vallejo como gobernador interino. Pues era una serie de 4 o 5 oficios que salieron publicados justamente en La Voz de la Frontera, en el que por el que se demostraba que justamente José Ricardo Tirado no podía ser candidato a la gubernatura, entre otras porque no reunía el requisito de los 5 años que debía tener como residente en Baja California. Pero no solo eso, sino que también se demostraba que José Ricardo Tirado había obtenido ingresos en calidad de representante del gobierno primero de Eligio Esquivel y después de Aubanel Vallejo en la Ciudad de México. Hay que recordar que la Constitución Política Mexicana prohíbe que los funcionarios públicos, en particular senadores y diputados, desarrollen otras actividades que como esta, por ejemplo, la que señalo, de representante del gobernador en la Ciudad de México. Y además también, y de hecho en los oficios aparecen desde los del despacho de gobierno,
firmado y sellado los oficios desde el despacho de gobierno, en el que se le otorga esa representación y además se precisan los montos que le pagaron a José Ricardo Tirado por esa representación, que entonces era de 10,000 pesos mensuales por la representación y 5,000 para gastos de representación. Entonces, y totalmente ilegales, ¿verdad? El caso es que estos oficios fueron publicados en el periódico La Voz de la Frontera, donde se demostraba pues la imposibilidad en términos legales de que Ricardo Tirado fuera candidato. En ese sentido, recordemos, para regresar de donde empezamos, que todo esto inició en enero del 65 con la restricción del gobierno federal de cancelar la importación de autos nuevos, con lo que le dio un golpe precisamente al negocio automotriz de Mario Hernández. Aquí hay que señalar que Mario Hernández para entonces estaba al frente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, era su presidente, y entonces él junto con varios empresarios de la zona tuvieron que ir, porque él estuvo directamente en las negociaciones las negociaciones con el gobierno federal para que no se restringieran todos estos productos a la zona libre. Entonces él estaba en esas negociaciones y ahí entabló una serie de relaciones con diferentes políticos del gobierno federal, entre otros con Octaviano Campos Salas, que era el propio secretario de Industria y Comercio en la época, y también con Joaquín Cisneros, que entonces era secretario particular de Gustavo Díaz Ordaz, y con el secretario, con Joaquín Cisneros. De hecho, en estas negociaciones fue cuando se enteraron de todo este proceso del lanzamiento de Ricardo Tirado, y entonces decidieron que tenían interés de hablar con gente especialmente con el presidente y con el secretario de Gobernación, para tratar el asunto de la oposición de ellos de que José Ricardo Tirado se lanzara como candidato a la gubernatura. Y en ese sentido, aquí tenemos a Juan Gastón Luquen, aquí este es Mario, Juan, Ignacio Arturo Guajardo. Bueno, el grupo, para entonces Juan, mucho tiempo atrás había sido socio de las empresas de Mario Hernández Maytorena, y para ese momento él radicaba en la Ciudad de México y tenía vínculos importantes con Joaquín Cisneros, porque él tenía una serie de negocios en relación con compañías aseguradoras, ¿no? El caso es que cuando llegó Mario Hernández y Ignacio Arturo Guajardo a tratar el asunto de José Ricardo Tirado, Juan, acudieron con Juan porque él tenía relaciones políticas allá, y Juan dijo, pueden hablar con Joaquín Cisneros, que era el secretario particular de Gustavo Díaz Ordaz. Hablaron con él, finalmente Joaquín Cisneros les dijo que les iba a organizar una audiencia con el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez. Entonces se presentaron ahí y en efecto los recibió Luis Echeverría, le plantearon la situación, se fueron al hotel en el que estaban hospedados y empezaron a ser sujetos de una cadena de amenazas que les señalaban por varias vías. Les dijeron que tuvieran la certeza de que de la Ciudad de México no iban a salir con vida. Entonces, en esa condición, Juan Luquen Aguilar también tenía una empresa aseguradora, tenía muchos vínculos, y entre otras los ayudó para que pudieran salir de manera clandestina de la Ciudad de México
no voy a narrar la historia, es muy larga, de cómo hicieron para salir de la Ciudad de México. El caso es que los puso en un avión brasileño que los dejó en Los Ángeles, California. Cuando ya estaban en Los Ángeles, California, a los poquitísimos días, a un par de días después, aparece en el periódico La Voz de la Frontera Sánchez Díaz, precandidato a gobernador. Y también más tarde aparecerá en la prensa que se reanuda la importación de autos nuevos. Como vemos, estas son las tensiones entre la élite económica y la élite política de Baja California. Quizá un comentario final sería que es importante traer a nuestro recuerdo precisamente que en algún momento en la obra de Milton Castellanos, Everardo, aparece una frase de Ruiz Cortines, al que por cierto Milton Castellanos se refiere como que tenía un humor bastante cáustico o ácido, por así decirlo, pero Ruiz Cortines acuñó una frase que reza así: es frecuente que tanto los políticos como las moscas en estas épocas suelen morir de la misma forma, a periodicazos. Entonces es pertinente la frase. Entonces el grupo logró conseguir que efectivamente José Ricardi Tirado no fuera gobernador de Baja California. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marisela, muy interesante tu exposición. Bien, tenemos 5 minutos para una o dos preguntas. Bueno, es que duró 1 hora la plática. Ay, no es cierto. Sí, perdón, claro, muy interesante. Perdón por la duración. Sí, claro, muy interesante, desde luego. ¿Alguien, alguna pregunta en particular? Sí, maestra Lucrecia. Más que una pregunta, es un comentario de felicitarla por la presentación, por hacer tan relevante la actuación del señor Mario Hernández Maytorena y su grupo en el periódico de La Voz de la Frontera, y cómo influyeron en la política sobre todo de esa década, la participación del periódico, por ejemplo, en esa forma tan imparcial, se puede decir, de tratar la política y de romper con los esquemas políticos que había en esa época y que siguieron después, recientemente durante un tiempo, del famoso dedazo, de defender sobre todo la democracia. Nada más, yo ahí tengo una duda en lo que usted dice, cuando menciona que el señor Mario Hernández adquirió La Voz de la Frontera en 1965. Tengo entendido que él fue, junto con otro grupo de industriales y el licenciado Ignacio Guajardo, fue de los fundadores de La Voz de la Frontera. Posiblemente después adquirió más participación, pero tengo entendido que fue de los fundadores, junto con un grupo de industriales precisamente preocupados por la situación política y otros conceptos, y por dar aquí a la ciudad de Mexicali y en parte al estado también un periódico, como dije hace un momento, totalmente imparcial. Y que durante esa época del señor Hernández, esa época la Voz de la Frontera resaltó precisamente por ese motivo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, Maricel. Sí, ahorita, gracias, Aida. El periódico La Voz de la Frontera, lo que pasa es que le antecedió al periódico La Voz de la Frontera el periódico ABC. El periódico ABC precisamente el grupo que los periodistas y la dirigencia del ABC
habían sido los que habían adquirido todas estas prensas y esta tecnología, pero hasta donde yo he investigado, resulta que esta tecnología que habían logrado tener para el ABC, el equipo offset al que me hice referencia, resulta que el equipo del ABC se fracturó y se dividió y decidieron vender, y es en esa coyuntura que Mario Hernández compra todas las instalaciones, el equipo y todo, porque el grupo se desbarató del ABC, y entonces en ese contexto es que él adquiere la tecnología recién traída, hasta donde he podido documentar el hecho. Hice el comentario porque yo trabajé con el licenciado Ignacio Guajardo, 6 años fui su secretaria, y me tocó conocer y tratar a directores de La Voz de la Frontera que asistían regularmente a la oficina con el licenciado Guajardo, precisamente pues ver situaciones del periódico, la guía del periódico, quizá también cuestiones legales. Me tocó mencionar, por ejemplo, menciona usted a Ricardo, tengo entendido que es Fernando Díaz Todd. Ay, perdón. Es Fernando Díaz Todd. Perdón. También sí, me tocó conocer nombre. y tratar a Rogelio Fontes Gil, que también fue su director, y un principio del señor Jesús Blanco Ornelas, de esa época. Por eso hablo en esa forma también, y mi respeto para La Voz de la Frontera de ese tiempo. Fue otra cosa totalmente diferente ya cuando la adquirió Vázquez Raña. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias por su Le vamos a pedir al presidente de la sociedad, Lorenzo Hurtado, si es tan amable de entregarle reconocimiento a la maestra Marisela González y su regalo. Gracias, Marisela.